Y así, como es una novedad, es una sorpresa para todos nosotros, incluso para mí mismo, no soy de nueva cuenta el único que está presente en este canal. Tenemos de vuelta a integrantes viejos conocidos, Manolo presente en este programa del día de hoy, porque venimos a hablar de la selección mexicana, algo que nos ha movido a muchísimos, ya sea aficionados del fútbol o también aficionados de ocasión que solamente ven el mundial 4 años. Al final este conjunto de jugadores nos logró dar muchísimas expectativas, nos hizo ilusionarnos como país, muchísimos acontecimientos sucedieron a lo largo de esta nación y al final todo se resume al partido de México frente a Inglaterra. Vamos a hacer en el video de hoy un pequeño análisis, un pequeño balance de la selección en su paso, en su camino, en esta justa mundialista y además hablaremos de qué sigue para esta selección mexicana, cuál es el futuro, cómo lo vislumbramos. Todo esto lo hablaremos en el día de hoy en compañía de Manolo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días o según donde estén y a la hora que tienen el gusto y la dicha de escuchar mi preciosa voz. Así como decíamos en la introducción, vamos a hacer un balance, un análisis amplio de lo que ha sucedido en la selección mexicana en estos últimos días. No sin antes decirles que se suscriban, denle like, compartan, comenten acá abajo si hay algo que les disgustó, si es algo que aportan al análisis, a la conversación, al debate sano. Estamos bienvenidos a ello. Mentadas de madre pues también las pueden poner, pero no sabremos si responderemos a eso. Como sea, ayúdenos a alimentar el algoritmo que nos favorezca este canal, ayúdenos a seguir creciendo. También en la descripción de este video estará el link a nuestra página de TikTok para que nos puedan seguir por esa vía. Y ahora sí, comenzando el análisis de lo que sucedió en el partido de México contra Inglaterra y lo que ha sucedido a lo largo de estas últimas semanas en torno al equipo mexicano. ¿Cuáles son tus conclusiones generales del equipo en este mundial? ¿Cómo los ves con respecto al proceso que han hecho en estos últimos 4 años? También tomando en cuenta lo que sucedió en Qatar 2022 con la eliminación en fase de grupos. ¿Cómo ves parada esta selección tras su final en este mundial? Bueno, me da mucho gusto volver a saludarles después de esta ausencia. Bien, creo que nos llevamos todos una grata sorpresa. Empezamos, la verdad, no esperábamos nadie, nada de nuestra selección y poco a poco se fue ganando nuestro respeto, nuestra admiración, con muy buenas actuaciones. La verdad es que aún en gente que, como tú dices, que no ama tanto el fútbol o no lo sigue, alguien me mencionó que esta selección se veía distinta, que no existían los Giovanni, esta gente que nos hacía ilusionar y que al final no pasaba nada, aún con sus nombres. Esta selección se forjó desde un equipo eh, que en realidad llegó a ser como una familia. Entonces, muy colaborativos en el trabajo, no sé qué aprecies tú, o sea, había veces en que veían que desbordaban a su compañero y llegaban a cubrirlo, ¿no? En emergencia muchas veces. Pero nos llevamos grandes sorpresas, creo que la vara quedó ya más alta, en Qatar fue un desastre y la verdad es que yo esperaba más de Qatar ahora que en esta ocasión, Santi, porque la verdad es que muchos de nuestros jugadores de esta selección llegaron en mal momento, en un pésimo momento. Jugadores claves como Edson, como Sandy, como el Chino Huerta, como Alexis Vega, llegaron demasiado tocados. Eh,
Y la verdad es que me sorprendió mucho los que estuvieron, el empuje que le dieron a esta selección. Ahora yo lo único que me gustaría cerrar esta primera participación es que le pediría que varios no volvieran a nuestro país. Creo que en el partido de ayer se notó ese oficio que es lo que nos hace falta, ¿no? Que no nos lo van a dar jugar contra Canadá ni contra Estados Unidos, sino ese oficio de competir con rivales fuertes, con otro tipo de arbitraje, con otras cuestiones que nos han hecho falta, ¿no? En el caso, yo creo que el Tala se tiene que ir, César Montes tiene que quedarse en Europa, eh, es más, hasta Jorge Sánchez pedir otra oportunidad por allá, este, obviamente el caso de Mateo Chávez seguir por allá, Lira ya no tiene que volver, digo, somos aficionados celestes, pero creo que se lo merece, hizo un gran mundial. El caso de Morita, pues hay que esperar a que cumpla la mayoría de edad, pero yo creo que ya se tiene que ir. El Piojo se mandó un super mundial arriba, abajo, a los lados. Y obviamente creo que eso nos va a catapultar y nos va a dar esa experiencia que nos hace falta, ¿no? Y obviamente de la mano de esperemos que a Rafa le vaya bien, ¿sí? Que no lo quieran cortar al primer desastre. Ahora, ayer estaba considerando que ya varios ya no van a repetir, ¿no? Van a haber muchos que van a, por ejemplo, empezando por la portería, y hay muchos que ya no van a, o sea, Ochoa es claro que ya no va a llegar, este, no sé, Raúl ya no creo que llegue a otro mundial, varios, Romo ya desgraciadamente su carrera despegó ya en una edad muy madura, sobre todo en el caso de Romo, por su posición que es tan demandante en cuanto al físico, siento que despegó muy tarde su carrera. Entonces, creo que se tienen que ir, ¿no? Se tienen que ir los clubes. También esa parte, yo apuntaría solamente con esto, ya darles una oportunidad a los jugadores mexicanos. Lo vimos con Mateo, tuvo carácter, lo vimos con el mismo Gil, que a pesar de que perdió una pelota Morita, digo, era el jugador que en ese momento quiso hacer algo distinto, por eso terminó perdiendo el balón, ¿no? Pero está Jordan Carrillo, y desgraciadamente las gentes como, ¿qué te diré? Como Córdoba, que digo, ya se quedaron en promesa. O sea, ya son jugadores Antuna, ese tipo de jugadores que ya se les meta presión y que entiendan que ya fue. Porque, por ejemplo, en el caso de Chivas, ¿cuántos goles aportó su juventud? Y digo, puedes esperar cosas muy buenas de los jóvenes y seguir desarrollando esos talentos que ahorita los vamos a necesitar, ¿no? Por el cambio generacional que va a haber, que es muy importante, y que se atrevan a poner a chavos y que los extranjeros que vengan sean de buena calidad. Digo, hay muchos extranjeros que uno ve en la banca y dices, como por, o sea, sí está bien que a veces te banquen una vez, ¿no? Estás lastimado, vienes regresando de una expulsión, pero, por ejemplo, en el caso de Pantera Zúñiga, de Dávila, de los brasileños que trajo el América, hace poquito me tocó ver un video, no sé si recuerdas de cuántos jugadores presentaba Cruz Azul hace unos años, presentaba 7, 8 jugadores y muchos, o sea, no jugaban, estaban lesionados. O sea, no puedes traer esa clase de jugadores porque bajas el nivel de tu liga, ¿no? Entonces, cuando de por sí no tenemos fogueo tanto internacional, pues, mínimo es que tu liga se respete, que entre los jugadores haya esa competencia poderosa. Desgraciadamente ahorita con el tema
económico, pues todos sabemos, ¿no? Que hay 5 clubes seis que acaparan, ¿no? Los Regios, América, Cruz Azul, Toluca y si es mexicano, pues las Chivas últimamente han estado pujando, ¿no? Pero pues obviamente el mercado de Chivas es diminuto, ¿no? Entonces seguir apostando, yo creo que ya que no vuelvan, en el caso, por ejemplo, de Lira, yo escuchaba las palabras de Bellingham como, o sea, que un jugador de ese nivel diga que eres bueno, entonces es porque lo son, ¿no? No sé tú qué pienses, qué sensaciones te haya dejado la selección, Pues bueno, mira, cuéntanos. creo que hay varios puntos a rescatar de todo lo que mencionas. Para empezar, tienes mucha razón y creo, sobre todo en la parte de la convocatoria, en la que yo veía en redes sociales a mucha gente que reposteaba la convocatoria de la selección y muchos extranjeros o mucha gente que no está pegada al fútbol mexicano decía, pues, ¿quiénes son estos? ¿No? O sea, yo conozco a Raúl Jiménez y cómo es posible que Iván Ochoa otra vez teniendo tal cantidad de años, pero eran a los dos que te manejaban. No había, como en 2018, una convocatoria con Chicharito, Carlos Vela, Tecatito en Europa, Layún en Europa, Herrera, Guardado, pues ya no Chucky, habían todos estos jugadores que eran más reconocibles. Pero creo que esta selección nos dejó mucho en cuanto al fútbol debido al conjunto, a la cantidad de hombres y no a la cantidad de nombres que se manejaban, sobre todo porque el nombre, ya lo digo yo, puede tener el nivel élite, el nivel top, que te puede sacar partidos difíciles, que te desatasca situaciones de peligro, pero el nombre por sí solo no juega. El nombre, si no tiene un contexto favorable, no te va a marcar mucha diferencia. Y creo que México logró en conjunto, como equipo, como unidad, muy buenas muestras de fútbol, a raíz de que ningún nombre destacaba por encima del otro. Todos funcionaban a favor del equipo y creo que al final nos mostró dignos escenarios de fútbol y dignas presentaciones de fútbol, o por lo menos mucho mejores a las que habíamos visto en anteriores años. Digo, yo el partido contra Ecuador no se lo recuerdo a México en muchísimo tiempo. El primer tiempo contra Inglaterra fue muy competente también. Creo que la selección fue creciendo conforme el conjunto se iba adaptando más a sí mismo. Y también el Vasco Aguirre fue encontrando mejores alineaciones conforme iban pasando los partidos. Pero al igual que el nombre por sí solo no juega, el conjunto no puede escalar a la élite del fútbol si estos hombres no se desarrollan a ser nombres importantes en la élite. Así como bien lo mencionas, hay varios jugadores que esperemos empiecen a llamar la atención en distintos lados y al final creo que es una generación que apunta a mejores maneras que cuando acabó el desastre en Qatar 2022, que decíamos, pues es que nos quedamos en fase de grupos y no se ve por dónde podamos crecer. Creo que acabamos y vemos a Gil Morita, que esperemos sea uno de estos jugadores de élite, que se convierta en nuestro Bellingham, en nuestro jugador especial, en nuestro jugador importante para momentos importantes. Es ponerle un peso muy grande encima a Morita, pero por el talento y por la personalidad que tiene a tan corta edad creo que puede seguir creciendo. Y no solo él, Obed Vargas, Mateo Chávez, Brian Gutiérrez, Lauremira González, que casi no participó, pero esperemos siga creciendo. Tal Rangel, inclusive algunos que no fueron convocados por lesión o por lo que sea, Rodrigo Huescas, Marcel Ruiz, que sigue siendo joven, Eric Lira comandando esta nueva generación, el propio Johan Vázquez, Elías Montiel también, que es muy joven todavía. Hay muchísimos nombres y sobre todo en el medio campo que puede Rafa Márquez aprovechar para darle otro vistazo al fútbol, sobre todo por el tipo de escuelita, digamos, que tiene Rafa Márquez. Pero pues sí tiene mucho que ver con la decisión y con el camino que decidan los tipos de pantalón largo, los de corbata, los de traje. Así como bien mencionas, creo que las preguntas ya están puestas. Así,
los tipos que prefieren el dinero sobre otra cosa. Creo que las cuestiones ya están puestas, ya sabemos perfectamente qué es en lo que debe mejorar la selección y la federación en conjunto para que la selección siga creciendo. Ahora faltan estas respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que está dispuesto a hacer la federación? Pero tomando en cuenta, porque hablamos ya mucho de lo que hizo este equipo a lo largo de la justa mundialista, tomando en cuenta ya en total todo esto que mencionábamos anteriormente, nos seguimos quedando en el mismo sitio, ¿no? Nos seguimos quedando en octavos de final, más allá de que futbolísticamente nos vimos mejor. Por ahí dicen, cada vez que termina un mundial jugamos como nunca y perdimos como siempre. Pero más allá de todo esto, culturalmente no tiene un impacto, futbolísticamente sí lo tiene este mundial. ¿Cuál crees que sea la principal diferencia, la principal novedad de esta selección conforme a anteriores selecciones? ¿Qué es lo que ha cambiado o qué es este rayito de esperanza que nos deja intuir que la selección puede seguir creciendo? Mira, yo me llama la atención algo. Un personaje ecuatoriano antes del partido contra Ecuador, dijo que México no tenía líderes, ¿sí? Ya a mi edad he visto varias elecciones y pude ver varios líderes, ¿no? Eh, Como tú bien dices, no sobresalía un nombre, pero extrañamente yo pude ver ese trabajo en equipo, que siempre ha sido algo que nos ha costado trabajo a los mexicanos. Y lo podemos ver en la escuela, lo podemos ver en el trabajo, que sentimos que a veces uno jala, no sé, mil cosas, ¿no? Sin embargo, eh, yo creo, Santi, que esa vez fue de menos a más, ¿sí? Y supo, a diferencia de otras selecciones de México, supo tragar saliva en esos momentos complicados. O sea, empezamos por el primer partido de que fue Da. Sudáfrica. Ajá. Era un estrés, ¿sí? Fue un estrés porque es la inauguración y hay que tener carácter para sacar adelante una inauguración. Pero no sé si coincidas conmigo, creo que vi una selección madura en cuanto al carácter, ¿sí? Dijeron, el objetivo de este primer partido es ganar, ¿sí? No es jugar bien. Después fuimos contra Corea y el objetivo era secar al juego coreano y se logró y se ganó. Entonces, los objetivos que se fueron planteando poco a poco a través de cada partido se fueron logrando, ¿no? Y supo sufrir. Ayer, yo cuando vi el 2-0 dije, híjole, si se caen mentalmente esto va a ser, porque estos cuates ya olieron sangre, ¿no? Y sin embargo hubo gritos de Lira, hubo gritos de Gallardo, de Johan, de Raúl, o sea, hubo ese carácter, ¿no? Obviamente, hay que gritar adentro de la cancha y creo que lo hicieron. Y esa cuestión mental nos demuestra que están listos para llegar a otro tipo de competencia, ¿no? Desgraciadamente, aquí no es la falta de talento, sino la falta de competencia, de yo ir, porque, por ejemplo, si tú sales a jugar siempre con los mismos niños en tu barrio y dices, este cuate ya sé que me va a tirar a la banda, o este niño ya sé que para bien, pero le falla la salida. Entonces siempre juegas a lo mismo, contra los mismos. Y cuando vas a otra colonia, dices, caray, pues no soy tan bueno, ¿sí? Pero necesitas salir. El chiste aquí es lograr que la selección salga y ya deje de haber tantos partidos. Y digo, o sea, también la gente tiene que aprender a ver el fútbol, ¿no?
porque cuando ya empezaron los amistosos contra Turquía, contra Corea, que obviamente ya te exhiben, ¿sí? Pero te sirve más que te exhiban a que te sirve más que 20 partidos contra Tunguntú en Estados Unidos, que no sirven más que para que los jugadores vayan a comprarse peluches a cierto parque de diversiones, ¿no? Entonces esa parte, Santi, yo creo que es muy importante, la parte mental que me deja sorprendido. Hay cosas que sí hay que trabajar, digo, en el tema físico estuvo impresionante ayer. Sánchez, que es rápido y es su principal cualidad, yo lo vi, lo desbordaron todas las veces que quisieron a Gallardo. La primera, obviamente el tema ahí fue un tema, si revisamos esa jugada, ahí el que estaba fuera de posición era Romo, pero obviamente Gallardo estaba perfilado, pero aún así se lo llevó. O sea, entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Y otra cosa que también me parece muy importante, Santi, es hay que aprender a centrar. O sea, vemos miles de partidos desde el viernes botanero hasta el domingo y dices tú, o sea, está padre tu tatuaje de toda la pierna, se te ve bien padre, o sea, créeme que hay unos que traen unos tatuajes, pero si le quitas 20 minutos de sesión al tatuaje y se los quedan 20 minutos en el entrenamiento a centrar, o sea, si Antuna supiera centrar, no jugaría en México. Pero ¿cuántas veces, digo, tú y yo lo tuvimos en Cruz Azul? Hubo una falla de Tigres, no sé si recuerdas, en un partido donde Cruz Azul iba a Sí. intentar récord de puntos, una contra, y ahí bajaron tú la velocidad, yo dije ya, gol. No, o sea, tomó una decisión que, o sea, esas pequeñas cosas, le vi también a Montes, hubo una jugada, no fue esta vez contra Inglaterra, sino fue contra Ecuador, que se quedó parado, no estaba bien perfilado. Digo, no son máquinas, ¿no? Pero esos pequeñitos detalles son los que tal vez Ecuador te la perdone, tal vez Sudáfrica te la perdone, pero Inglaterra no te iba a perdonar, ¿no? Entonces, no sé qué pienses tú. Eh, si quieras ya empezar a hacer el poderosísimo análisis de este partido. Pues mira, creo que sobre todo, y lo que demostró este mundial, así como lo mencionabas sobre la mentalidad, es que, y ya lo he mencionado en otras ocasiones, es que el mexicano tiene que aprender a salirse del molde del fútbol mexicano, al molde del futbolista mexicano que dice cómo debe ser, cómo es su carrera, cómo debe de jugar en ciertos equipos, cómo debe mantenerse en su zona de confort, cómo debe de quedarse. Yo no me voy a meter en la cabeza de los futbolistas mexicanos, yo no voy a ser quien para juzgar sus decisiones, pero creo que si algo nos mostró este equipo es que a través de la valentía y a través de intentar atreverse es que se pueden lograr más allá de las cosas habituales que logra esta selección. Nos quedamos en el mismo lado, sí, como sea. A lo mejor es aquí donde pertenecemos en octavos de final siempre cada 4 años, está bien, como sea, pero estos jugadores, sobre todo jugadores como Quiñones, que es un naturalizado, como Mora, que es un chamaquito, es un morrito, te enseñan de valentía, te enseñan de personalidad. Raúl Jiménez, que es un veterano de 1000 batallas, te enseñan de personalidad. Y cada vez más jugadores mexicanos a lo mejor no necesitan de los tipos de pantalones largos para empezar a ser valientes, a atreverse, a salirse del molde, sino que por su cuenta ellos busquen aprender a ser nuevos jugadores. Ellos empiecen a evitar este tipo de fallas en los conceptos que tú mencionas, porque esos son conceptos formativos, esos son conceptos de formación. Al futbolista le enseñan a partir desde su formación en fuerzas básicas, en las escuelitas inferiores, a qué tipo de jugadas debe hacer qué posición.
como lo menciona César Montes, estoy seguro que en su formación hubo cierto rezago, podríamos decirlo de esta forma, y es por eso que ciertos detalles siempre terminan sucediendo y esto pues solamente se puede corregir o aprendiéndolo por tu cuenta o escalando hacia nuevos retos en donde te permitan escalar hacia distintas habilidades como futbolista. Creo que esto es lo que nos deja sobre todo este camino de México en el Mundial. Más allá de que en el primer tiempo México fue intenso, a mí me surgía la duda de qué iba a ser la selección mexicana, cómo se iba a parar, si iba a cambiar de alineación, si iba a mostrar distintas cosas que no habíamos visto. Al final salió de la misma forma que contra Ecuador y creo que eso es bueno porque también nos habla de la valentía desde el banquillo y también nos habla sobre todo de que México encontró una forma y esta forma fue fiel a ella, por lo menos ese primer tiempo, más allá de los 2 goles en contra, que fueron desatenciones que se pudieron haber evitado, pero que México no solo tuvo buen juego en donde el Piojo Alvarado se salía, comenzaba la circulación en distintas zonas, tenía esta capacidad de interpretación para ocupar los espacios que dejaba libres, el propio Morita sabía cuándo distribuir en banda, cuándo él lanzarse, hacer un extremo más. Todas estas cosas que se trabajan y creo que estuvieron bien trabajadas, también hay que destacar, como bien dices, lo mental. Pero quiero decir algo que a muchos no les va a gustar. Estoy revisando la lista de los llamados. Yo creo que Raúl ya no tendría que volver. No. Eh, Duele decirlo porque fue un cuate que se supo levantar, ¿no? De un evento muy difícil y requiere nuestra admiración, pero yo creo que más de un año ya no le puedes dar. O sea, si queremos llegar a otro mundial, ya hay que empezar a preparar a los que van a estar, ¿no? Entonces, yo revisando la lista me encuentro nombres de jugadores que no estaban, ¿no? Y muy triste porque, por ejemplo, en el caso de este jugador de Toluca, se me fue el nombre, que se lastimó la rodilla. Vega o Marcel. No, de Marcel Ruiz, creo que estaba en un estupendo nivel, pero, o sea, es de las cosas que me hacen sentir como raro, Santi, de, este sí, pero sí llevaste a Vega, que estaba igual de, yo no sé quién estaba peor, si Vega o Marcel. Entonces, al final, Vega no se desenvuelve al máximo porque es claro que no está. Entonces, hay jugadores que yo creo que eso es lo que le sigue faltando a Javier, el saber cuándo es el momento del jugador. Y por ejemplo, yo no sé si haya carga como de conciencia en el caso, por ejemplo, de Santi, de no, pues es que el mundial pasado se lo merecía, pero no fue. Entonces, veo nombres de jugadores, Edson, este, Huerta, Vega, que veo que no están. Y ahí pudiste meter a Lainez, y ahí pudiste meter a Charlie Rodríguez, a ¿cómo se llama el que tiene disparo de larga A distancia de Chávez. que se fue a Chivas? A, No, a a Jordan Carrillo. Carrillo, ¿no? Que hubiera mandado un zapatazo, quita Dios que mete el gol. Entonces, el fútbol a veces, digo, es injusto, ¿no? Porque dices, se tragó muchas cosas Raúl y en el último de su carrera mete gol en el mundial y al final le dices que ya no, pero pues es que así es. Entonces yo veo que, por ejemplo, si hacemos el análisis, Ochoa ya no va a volver, por favor. O sea, sí es muy querido, le apreciamos los 1000 mundiales, pero ya no. Eh, Gallardo ya no vuelve. En el caso de Chávez, yo no sé qué nivel realmente esté, no sé si tú sepas, este,
pero creo que ahí se pudo haber llevado también a otro jugador, distinto, ¿no? Siento que A Chávez ver, vamos a ver. lo llevaron para un tipo de escenario específico, así como a Memote, que lo llevaran para este tipo de escenarios específicos, pero siento que el partido contra Inglaterra era ese escenario específico para ver a Luis Chávez y al final no lo vimos. Sí, y yo, por ejemplo, ayer siento que, por ejemplo, en lugar de Santi, si querían meter un delantero, a mí me hubiera gustado más la hormiga. Porque era un chico más ágil, más despierto, más rápido mentalmente que tal vez un inglés, ¿no? Es un chico que sí te falla a veces muchos manos a manos, lo he visto, pero, o sea, es como tipo Chicharito, o sea, te ve el lugar donde no sé si todos los astros se alineen y llega a donde el balón iba a caer con 20 rebotes. Entonces, el Memote yo ya no creo que llegue, Raúl ya no llega, yo no sé si llegue Edson, yo creo que ya, gracias por participar, Romo también, este, Vega, pues Vega es una incógnita, ¿no? Vega yo, o sea, sé que por empuje tal vez va a querer, pero pues esa rodilla, no sé si le den 4 años más, la verdad es que lo dudo. Y entonces ya nos empezamos, Santi, en encontrar un tri que se va a quedar con Tala, con Acevedo, con Montes, Reyes, Johan. Reyes es otro que se tiene que ir a Europa sí o sí. Este, Gallardo ya no creo que siga. Ahí se va a quedar Chávez, Obed, Fidalgo, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que en 4 años o ya no? No sé, creo que es de estos tipos que realmente pueden quedar en incógnita. Depende mucho de la participación que le den en Betis. Pellegrini es muy de que mis jugadores y no Quisquilloso. le muevas. Y aún así me da lástima porque siento que Fidalgo sí podría ser importante en el Betis. Hay que ver si le da participación Pellegrini. Sí, yo creo que al final le está tomando factura esa inactividad, ¿no? Porque era un jugador, podía jugar quien fuera, pero en el América, pero pues tú sabías que Fidalgo iba a jugar. Entonces, bien la sorpresa de México, eh, hay que ir para adelante, hay que mejorar un millón de cosas en nuestra liga. No sé, a eso me parece interesante, Santi. Yo cierro con esto. En esta última liguilla, ¿no sientes que los árbitros dejaron fluir mucho? Sí, O sea, no fueron tan, este, el detalle es que había faltas que sí eran faltas y no las, no las quitaban. pero prefiero. Y sí, o sea, ¿por qué? Porque acostumbras al jugador mexicano a los jalones, a que pues, el fútbol es así, ¿no? Es un deporte de contacto. Entonces, hay que ver, ya se tiene la base, sí, dicen varios que los equipos se arman de atrás para adelante, Santi, la base ya está. Está Tala, está Reyes, está Montes, está Johan y está Chávez. Ya a lo mejor ahí ponemos al chico que no pudo ir, que era de Cruz Azul, Huescas. a Huescas. Ya está la base de, si quieres jugar con 5 o 4, ya está esa base. Sí, ahora hay que, la base de en medio, ¿sí? Ya está Mora, ya está su socio que va a ser Morita, el Piojo, y ya está Obed, ¿no? Entonces, ya no es como en el Qatar que, o sea, se fueron, o ya no estaban al 100 los Chucky, los Tecatito, Gio, pues ya estaba perdido, como la canción de Maná, o sea, ya se había acabado, no sé si me expliqué esa ola de el defensa de Pumas, ¿cómo se llamaba? El que se retiró, Rayados, que fue Mm, campeón del mundo. Ay, no me acuerdo. Moreno, Héctor Que era Moreno. Moreno, o sea, ya esa camada
vacas ya se había salido. Entonces nos quedamos como los buenos, no, los nuevos no son tan buenos y los viejos ya no están. Y siento que a diferencia de esto, ya viene preparado un nuevo equipo con mucho más. Ya tienes a Santi, ya tienes a Hormiga, ahí le podemos agregar, si Dios quiere, a Lainez, a Carrillo, entonces, pero hay que ponerlos, o sea, ya no llames a Orbelín, ya vimos lo que nos puede dar Orbelín, ya lo dio, muchas gracias. Y es como, a veces yo admiro a los promotores, o sea, este chico Córdoba, ¿a dónde se va a ir? A Pumas. Dices, cabrón, pues, oye, pues si yo tuviera esos promotores en la vida, sería la persona más, pues ya en serio, Antuna, muchas gracias. La verdad es que te agradecemos lo que diste en varios equipos, pero no estás, cabrón. Y en lugar de ser algo padre para los jóvenes, les estás estorbando. Ya no la diste, ya no la diste. ¿Sí? Y hace poquito vi un jugador antes de que llegara el 10 de Barcelona, ¿cómo se llama? Yamil. Lamine Yamal. Ajá. Tenían un 10 y no aguantó la presión porque se lesionaba muy Ansu Fati. constantemente. ¿Y dónde está? Mónaco. Y no están ahí en Barcelona. No, es que ahorita que si queda, ya no, cabrón, pues ya no es. Y es triste decirlo, pero esto es competencia, Santi. Tienes que estar bien hoy y bien mañana y bien pasado. Y por eso es que al mexicano le cuesta mucho trabajo porque el fútbol mexicano es irregular. Por eso Lira destaca. Porque digo, Lira no te va a meter un gol de chilena. Pero Lira, si observas su desempeño, es plano. Bien, pero bien, ¿sí? En cambio, el fútbol mexicano es subo, bajo. Entonces, cuando tú llegas, por ejemplo, como Fidalgo al Betis, te dan una oportunidad, te meten, no la armas, no juegas. No hay quien te peche y te diga, estás para la siguiente jornada, si quieres, a ver, no, cabrón, hay un ucraniano, un uruguayo, que te van a pelear el puesto, güey. Y si no estuviste, no estuviste, no te van a esperar hasta que Manolo diga, no, sí, ya hoy dejo la coca y ya me pongo a jugar fútbol. No te van a esperar, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, tú y yo le vamos a Cruz Azul. ¿Cómo estaba entrenando Dita? Sí. Nada más para ir al mundial, cabrón. Pues no le alcanzó ni para ser titular, pero él se disciplinó, se puso una meta. Y no estoy en un equipo top mundial como mis compañeros de Colombia, ¿sí? Pero quiero ir. ¿Qué me puede llevar? Trabajo. Entonces, ser planito. Y si observamos los aficionados celestes, el trabajo de Ita, planito. Digo, porque tenía que hacer su chamba más la de Piovi, que toda la temporada estuvo en Houston, en la Bueno. luna. Entonces, yo creo que eso es mi apunte. No sé si quieras agregar algo, Santi. Bueno, creo que ya completaste mucho del futuro de la selección mexicana. Nada más faltó agregar el factor Rafa, ¿no? Rafa Márquez. Creo que siempre que acabamos un mundial, decíamos, bueno, a ver quién va a venir a dirigir ahora la selección. Oh, Diego Coca, no Bielsa. manches, dices, no, bueno. Y luego a los 2 meses se va y dices, ¿quién viene? Jimmy Lozano, ¿no? Y por eso acabamos siempre Bien. tercer proceso con Vasco Aguirre. Y si volvemos para atrás, en 2014 Miguel Herrera fue bomberazo. Vasco Aguirre las 3 veces que vino fue bomberazo. El Tata Martino tenía un proceso, pero ya estábamos a 2 de correrlo. Juan Carlos Osorio creo que fue el único que medianamente tuvo un proceso y ahora por fin este proceso va a continuar. Sea Vasco Aguirre un bombero o no lo fuera, creo que Rafa Márquez es un tipo indicado, primero por dónde viene,
por la experiencia que tiene y por la jerarquía que tuvo como jugador. El tipo jugó en los escenarios más difíciles, con los compañeros más complicados, con los rivales más férreos. Y luego por su formación. El tipo, más allá de jugar tantos y tantos años en el Barcelona, dirigió a un Barça Athletic que de cierta forma produjo a los jugadores que vemos ahora como estrellas en el Barcelona. Lamine Yamal pasó por el Barça Athletic, Marc Casado era figura en el Barça Athletic, Pau Cubarsí también estuvo ahí, Pedri, Gavi, pasaron todos por esa cantera y Rafa Márquez tuvo cierto énfasis en su formación y sobre todo para esta generación nueva, joven, que está en búsqueda de experiencia y de probar ganarse un lugar desde la competitividad y desde el fútbol. Creo que Rafa Márquez los puede explotar bien. Ya será trabajo de la federación que este proceso continúe, porque normalmente vemos que algo empieza a ser bueno y la federación dice en él, vamos otra vez, vamos a cortar todo otra vez. Perdimos la Nations League, perdimos con Trinidad y Tobago y bueno, otra vez. Porque hay que tomar en cuenta que no jugamos clasificación al mundial, pero el año que viene, el proceso que viene, sí tendremos que hacer clasificación y nos iremos a escenarios complicados, con estadios difíciles, con aficiones que se ponen en tu contra y además también con el crecimiento de los caribeños. Ya lo vemos en este mundial, los países caribeños que cada vez empiezan a ser más competitivos y empieza a llegar al fútbol en zonas donde no creíamos que llegaría de esta forma y con este arraigo tan pegado. Entonces hay que continuar con este proceso. Creo que Rafa Márquez fue una decisión adecuada. Por ahí capaz lo único que me llega a sonar a mí es que no tuvo un trabajo específico en algún equipo de primera división en México o por ejemplo en segunda división en España. No ha tenido esa experiencia, pero creo que no hace falta. Creo que va a estar bien cobijado y esperemos que así lo esté. Creo que se ve un claro más claro que oscuro a anteriores ediciones y ya solamente faltaría que esto sea refrendado por el trabajo de los de arriba, que exista también esta intención de formar conceptualmente mejor a los jugadores y por qué no, ya revisitamos un poco esta lista de la base para el futuro. Nos hacen falta defensas centrales, eso sí, nos hacen falta más defensas centrales. Más allá de Johan y Montes, no hay nada más. Que los Campillo, que los Everardo López, que los Eduardo Águila puedan dar pasos hacia adelante. No por ellos mismos, como lo decía, que también, sino desde la formación de sus equipos que apuesten por formar conceptualmente mejor a los jugadores. También en las bandas, lejos de Mateo y de Huescas, pues no hay mucho más. Richard Ledesma hay que seguir apuntando a ese jugador, a los demás que están detrás y sobre todo yo creo que en los gambeteadores, ¿no? Fuera de Lainez y del Piojo y de por ahí el Chino y por ahí, o sea, hay que escarbarle. No hay jugadores gambeteadores, no hay jugadores que desde lo técnico y lo individual puedan generarse situaciones provechosas de peligro. Hay que apostar a buscar más Tecatitos, buscar más Carlos Vela, de estos jugadores que puedan ser una variante distinta a esta selección. Pero sí, creo que el análisis, el balance general es mucho mejor. Nos quedamos donde siempre, eso sí, no hay discusión, jugamos como nunca, perdimos como siempre, pero también este antecedente de ganarle a Ecuador y arrollarlo, pasarlo por encima en una situación de mata-mata, en estos duelos que no habíamos podido ganar desde hace 40 años, nos debe dar indicios de que algo está creciendo, de que algo está mejorando y que debemos apuntar a cosas más altas. Siempre se ha apuntado al quinto partido, al sexto partido ahora en este caso. No, vamos a apuntar, ¿por qué no? Vamos a llegar a una final del mundial, vamos a llegar a unas semifinales, vamos a ser campeones del mundo. Que la visión no sea desde el conformismo, sino desde llegar al tope al que podamos llegar y así nos aseguramos de que el techo
nos dé lo suficiente como para llegar al sexto partido si es que no se cumple todo ese trabajo. Digo que me faltó mi chiste del día. A ver, échale. Yo digo que hay que ir por Bielsa. Ah, cállate. Bielsa, ven a México, te estamos esperando. No, 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 no. No, no, no. Estamos listos para recibirte con las manos. No, 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 ya, no. Nos corto las faltaba mi manos. chiste Nos corto las manos. Qué manos. Así vamos a ir. No, 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 no. no, faltaba mi chiste del día, ¿no? Pero como bien dices, Santi, aparte el fútbol se está equilibrando. O sea, ya un Japón te saca, o sea, te puede sacar un partido. O sea, ya Brasil está eliminado, Alemania le está costando, bueno, Italia ya ni clasifica. ¿Sí? El mundo se está, o sea, ¿cuándo ibas a pensar que Cabo Verde le iba casi a eliminar a Argentina? Entonces, Bueno, que si hacemos un trabajo bien esto, y va a doler, pero tienes que aprender, así como los jugadores se aprendieron y se comieron el 2-0 y fueron calmos, hay que ser calmos si metes a Tala, a, a Montes, a Johan, a Chávez y a puro chavito y te golean. Ni pex. Y el que sigue lo repites, ¿sí? Y llamas al chico Ledesma y le dices, muy probablemente te van a comer la espalda, ¿sí? Porque a Ledesma le cuesta un mundo defender, ¿no? Pero, o sea, llama, empieza a llamar. Yo veo que y hace unos videos le decía a Martín y te comentaba, si siempre quedamos donde siempre con los mismos, llama distintos, pues sí. llama distintos, ¿qué tal que esos distintos traen otra mentalidad? Entonces, si siempre quedábamos igual en el mismo lugar, ahora llama a distintos, llama a chavos. Esos cuates hoy nos demostraron que no se cagan. Y en el Pues sí. fútbol eso es algo, también volviendo a este tema, estuvo muy padre lo de la Serenata Ecuador, pero creo que al final el fútbol se está transformando en un deporte que no es para la gente. Y ayer escuché muchos comentarios, no sé si los viste, Santi, que, que se quedaba muchos ratos el estado callado. Entiendo que pues, un 2-0, pues, pero la afición, o sea, yo veía a los argentinos contra Cabo Verde que estaban nerviosos porque pues te puede eliminar. Imagínate que los hubiera eliminado así como son ellos, ¿no? Pero no dejaban de alentar, se escuchaba la presión. Era un tiro de esquina todo pedorro, un saque de banda, algo que ganaba el lateral y todos se empujaban. Y ayer sí se veía el estar como y qué pasa, que pues no es la gente que va a un viernes botanero, ¿sí? Que ni los ve en Ni la tele siquiera lo va a luego. ver. Sí, exacto. Sí, o sea, entonces, eso también yo creo que México sí estuvo para lo que se le hizo a Ecuador, se le hizo sentir porque hubo otro tema extra cancha que nos hizo tener como cierta rivalidad que ellos no lo entendieron, pero para nosotros porque México es un país como muy, te quiero, o sea, no me haces nada, te amo, ¿no? Y beso de tres y nos picamos la cola y ya somos hermanos de caca todos, pero nos haces algo y ya se vio que sacamos. Entonces, pero sí nos hace falta ese oficio de decir, oye, te vas a jugar en mi cancha y te vas a cagar. O sea, y ayer se veía el estado o sea, todos los jugadores le estaban haciendo así a la gente y la gente, sí, que pagué 100,000 pesos por empujar a México. O sea, sí le hizo falta eso, pero pues es parte de no sé si sea de la evolución o de la involución del fútbol. Y sobre todo por el precio, ¿no? O sea, no fue la gente que tenía que ir.
Sí, claro. O sea, y así es, así es, así está el mundo del fútbol, pero hay que aprovechar no sé si tengas la información de Copa Libertadores, tú que eres tengo toda la información, parece ser que ya vamos a volver y eso nos va a dar, o sea, ya te vas a parar con los Hincapié, con los Caicedo, o sea, yo sé que ellos no juegan eso, pero antes de irse, jugaron esos torneos. Bueno, pero Es Brasil. mínimo la Copa América de 2028 sí la vamos a jugar. Es así confirmado. Esa la vamos a jugar. Sí, y ahí darnos, o sea, darnos agarrones. Y también Sí, buscar que ganarla, o sea, sí. nuestra federación diga, no va a jugarse en Estados Unidos, se va a jugar los partidos de México se juegan Mm, en México. Ese es el No, detalle. claro, o sea, o sea, yo no sé, si yo fuera Emilio diría, oye, esta cosa no la hice para 5 partidos, bro. O sea, le voy a meter NFL y Copa América, el que quiera medirse ante México en el Azteca y así sea, si vamos a Libertadores, si es, no sé, otro equipo que, por ejemplo, Cruz Azul, pues ya sabemos que juega ahí, ¿no? Pero que se hagan sentir, o sea, que la gente diga, quien vaya a, a México, pues, no sé, o sea, que sea una cosa como con Ecuador, ¿no? Pero no sé si también desde afuera hubo ese instinto de miedo ante Inglaterra, ¿no? Y eso no está bien. Pues bueno, creo que ya hablamos mucho y tendido de lo que sucedió en el Camino de México en este mundial. Como siempre, decimos like, suscríbanse, compartan este video si es que les gustó, comenten acá abajo, habrán TikToks a lo largo de la semana, seguirá la cobertura del mundial, no porque México se va a decir, ay, ya a la fregada, ya no vamos a hablar del mundial. Aún hay muchas más historias, sorpresas que nos está dejando esta Copa del Mundo, muchos más jugadores que hay que seguir. Y el fútbol mexicano sigue. Ya en 2 semanas tendremos la novedosa actualidad del Juárez contra Puebla. Del debut del Atlante en Liga MX otra vez. Yo no sé qué hace el Piojo Herrera todavía narrando y brinque en los palcos. Vato, tu equipo debuta en 2 semanas. Pero bueno, cada quien. En fin. En fin. Bielsa, llaman. Vámonos ya, antes de que Nos esto vemos. sea. Nos despedimos de este video, seguiremos con la cobertura del mundial. Hasta la próxima. Alison, la portería es tuya. Ya, vámonos.